que buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a la quinta ya sesión del curso de Economía de la Universidad del Barrio. Bueno, como sabéis, este curso tiene la voluntad de tratar de entender, de comprender mejor la economía, el sistema económico, a través de las distintas sesiones y con una clara voluntad también de transformar esa economía, de transformar esa realidad económica, ¿no? Por eso hemos querido observar, analizar la economía desde una mirada crítica y desde una mirada amplia que vaya más allá de lo que nos dicen las posiciones más convencionales de economía o incluso más allá de lo que se nos diga desde un punto, de lo que podamos analizar desde un punto de vista exclusivamente a través de indicadores monetarios o de entender la economía a través exclusivamente de lo mercantil, pues como bien habéis podido ver en algunas o escuchar en algunas de las sesiones anteriores, ello nos impide a veces entender o comprender la función que pueden tener elementos que son fundamentales para la vida y por lo tanto también para la economía, ¿no? Al menos para las personas que conforman al fin y al cabo la economía, y la economía como teoría o como análisis también debería de pensar desde esa óptica, o así al menos lo pensamos quienes coordinamos este curso. Bueno, por eso aquí, desde aquí hemos estado hablando desde una mirada sistémica de la economía, decíamos mirada sistémica de la economía, visión sistémica de la economía para cambiar el sistema, y es que esa economía como sistema, y podríamos hablar de sistema económico capitalista, tiene, para poder entenderla, uno de los planos fundamentales sería el plano que se refiere a la dimensión espacial o la dimensión geográfica, por así decirlo, y con ello me refiero al hecho de que desde hace ya quizás más de 3 décadas vivimos en un mundo donde los países y las regiones, las economías, las personas, tenemos un grado de interrelación cada vez más profundo, seguramente con distintos grados de intensidad y que podemos atribuir a distintos planos. Pero en cualquier caso, la realidad económica es a todas luces una realidad cada vez más compleja y surgen, por lo tanto, cada vez más preguntas sobre cómo funciona esa realidad. Surgen también nuevas potencialidades, pero seguramente quizás surjan más limitaciones cuando pensamos en las formas de transformar esa realidad económica. Entonces, para ayudarnos a arrojar un poco de luz, y también con la ayuda de los técnicos audiovisuales, sin duda, tenemos aquí a un catedrático de Economía, Ángel Martínez González Tablas. Es Ángel una persona con una dilatada experiencia, una dilatada carrera profesional como economista en una primera etapa de su vida en el mundo de la empresa, pero yo creo que fundamentalmente a lo largo de su vida en el mundo académico, una parte de la cual ha pasado por estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge en los tiempos en los que todavía por allí circulaban algunos economistas que hoy en día los heterodoxos reivindican. Y también, y que desembocó en su momento en su posición como catedrático de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy en día Ángel Tablas, para los amigos, sigue siendo catedrático, pero está jubilado y no por ello, inactivo en el mundo de la economía y sobre todo teniendo en cuenta que es una de las personas que más trabaja por una economía crítica. Algunos de los artículos que hemos colgado en el evento creado por las redes sociales, hemos colgado 2 artículos precisamente publicados por él en la revista de Economía Crítica. Y también es una persona especialmente activa en el énfasis, en el impulso por desarrollar una economía de carácter inclusivo, en el sentido de una economía que integre economía crítica o economía política, economía ecológica y economía feminista. Y en este sentido, pues podemos decir y asegurar que no es un economista convencional, ¿no? Y finalmente, bueno, además de los artículos, algunos de los artículos, de los múltiples artículos que ha publicado, algunos de los cuales teníais en esa red social, como comentaba, también es autor de distintos libros, entre los cuales destacaría la última publicación que hizo al respecto de la economía política mundial,
un libro de 2 tomos cuyos subtítulos nos han servido para titular la sesión de este curso. Así que, sin más, te dejo, Ángel, que comentes tú, sabiendo que, si bien es catedrático, tampoco viene a sentar cátedra, sino más bien a ayudarnos a explicar algunas cuestiones y a formular preguntas, esperando también poder contestar a las preguntas que planteéis vosotros posteriormente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que después de haber sido docente en la universidad durante 35 años, es una gozada estar invitado en la Universidad del Barrio. Y yo agradezco que José haya dicho que, aunque no voy a negar mi condición de docente, también soy una persona del mundo real y empecé en el mundo real y estuve 10 años trabajando en la empresa. Lo que pasa es que eran años en los que si trabajabas en la empresa y tenías éxito profesional y tenías unas posiciones, por otro lado, de izquierdas, pues las contradicciones se disparaban espectacularmente, ¿no? Porque eran años del franquismo. Entonces eso me llevó a dejar ese mundo y volcarme en la universidad, ¿no? Pero con eso quiero decir que confío que sea capaz de poder emplear un lenguaje sencillo, porque yo desconfío mucho de los que saben tanto que es muy difícil entenderles, ¿no? Normalmente, a veces sucede que en efecto saben mucho, ¿no? Pero muy a menudo es una forma de encubrir un conocimiento menos profundo de lo que aparentan, ¿no? Bien, economía mundial. Vamos a ver. Economía en el mundo ha habido siempre. Ha habido siempre porque siempre en el espacio ha habido personas, seres humanos, sociedades que tenían que sobrevivir, que tenían que trabajar para conseguirlo, que tenían que dotarse de medios. Y por tanto, economía en el mundo es una cosa desde el origen de los tiempos. Economía mundial ya habría que poner matices, porque no es solamente la economía que sucede en distintas partes del mundo, sino si su conjunto tiene alguna coherencia como para, además de un receptáculo, desde el punto de vista de funcionamiento, si es algo más preciso, ¿no? Ahora, el problema es que fuerzas, pugnas e incertidumbres en la economía mundial, aunque reconozco que es el título del segundo de los libros que escribí sobre economía política mundial, por otro lado, cuando lo volví a ver, decía, cielos, bajo este título se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Es decir, tiene multiplicidad de lecturas posibles, ¿no? Entonces, yo he tenido que elegir y os voy a explicar con qué criterio lo he hecho, ¿no? He procurado elegir para presentar una interpretación ordenada de la economía mundial, sí, pero a la vez que suscite temas, que suscite problemas, es decir, dejar abiertas cuestiones que confío que en el coloquio posterior podamos tratar y, desde luego, entonces intentaremos tratar cualquier cosa que se presente, ¿no? Y para hacer esto he tratado de plantear 2 dilemas, ¿no?, que los enuncio de salida. Para hablar de la economía mundial, un primer problema que tenemos es decir, bueno, ¿de qué queremos hablar? ¿Queremos hablar de lo que pasa en el fondo de la economía mundial, el mar subyacente de la economía mundial, sus tendencias profundas, o queremos hablar de lo inmediato que está pasando, de que la bolsa sube, la bolsa baja, o la coyuntura es esta o aquella, los riesgos inmediatos son unos u otros? Es decir, hablar del
fondo de la economía mundial y hablar de la coyuntura inmediata de lo que sucede a corto plazo en la economía mundial no es lo mismo, ¿eh? Y no se puede plantear de la misma manera. Y voy a tratar de esbozar ambos campos, de forma que si interesa más luego que profundicemos en uno, trataremos de hacerlo, y si interesa más en otro, pues intentaremos, aunque si alguien quiere saber qué es lo que va a hacer la bolsa en las 2 próximas semanas, pues entonces de salida digo que no me lo pregunte porque no lo sé, ¿no? Porque hay preguntas que son imposibles de contestar. Esa es una primera opción. Y la segunda es, bueno, el mundo sí sabemos lo que es, y por tanto la economía mundial, incluso en este sentido, no de mero receptáculo, pero la economía mundial se puede mirar desde perspectivas muy diferentes. Y voy a suscitar 3. Uno es decir, no, yo quiero hablar de la economía mundial como conjunto, de la totalidad de la economía mundial. Es perfectamente posible adoptar esa postura. O se dice, bueno, yo cuando hablo de la economía mundial, hablo del entorno, de lo que nos rodea. Y entonces, de la economía mundial, a mí me interesa más el entorno próximo, la Unión Europea, el euro, los problemas que plantea, tratar de entender eso. También es perfectamente posible y forma parte de la economía mundial. Y habría una tercera perspectiva, que es decir, bueno, sí, pero a mí me interesa todo eso, pero desde mi punto de vista, es decir, desde la perspectiva del país en el que estoy, en el que vivo. Es decir, cómo nos afecta la economía mundial. ¿En qué medida nos ayuda o establece restricciones? Es otra opción. Y voy a tratar de recorrer todas ellas, aunque evidentemente sin entrar en profundidad porque no dispondríamos de tiempo. Empecemos por el primer bloque, que es fondo y coyuntura de la economía mundial. ¿Cómo captar las tendencias profundas de la economía mundial? Lo que José Luis San Pedro, cuando era economista, hubiera dicho la estructura, el análisis estructural, lo que no se percibe de inmediato, lo subyacente que actúa, que se interrelaciona y que condiciona lo que percibimos. Pues mirad, yo voy a plantear 2 tesis. Una, que hay determinados fenómenos que influyen de forma decisiva en la economía mundial actual y que si no se les entiende y no se les toma en cuenta, aunque captemos muchas manifestaciones, se nos estará escapando cosas profundas. Esos 2 fenómenos los voy a reducir a 2. Yo los he llamado en algún libro fuerzas estructurantes de la economía mundial. Y voy a seleccionar de entre ellos 2. Uno es la dimensión medioambiental de la existencia social y el otro es la globalización. Vamos a ver, con la dimensión medioambiental sucede lo mismo que con el mundo, que ha estado ahí siempre, por lo menos desde que existe el planeta, ¿no? Es decir, siempre ha habido unas leyes físicas y biofísicas, y ha habido biosfera, y ha habido ecosistemas, ¿no? Pero cuando lo traigo a colación para hablar de la economía mundial a comienzos del siglo XXI, es porque hoy día, y esto es una novedad, hoy día no podemos ignorar el sistema medioambiental, el sistema biofísico en el que existimos, si queremos entender la economía del mundo. Podríamos decir que en la fase actual ni la naturaleza nos puede ignorar, ni nosotros podemos ignorar a la naturaleza.
no nos puede ignorar porque estamos actuando sobre ella, siempre lo hemos hecho, pero ahora lo estamos haciendo con una intensidad que la está perturbando profundamente. De ahí el que se hable de la etapa actual, como el antropoceno, es decir, en la etapa en la que somos los hombres los que marcamos una fase de la historia del mundo. Y esta dimensión ambiental, aparte de constatar el hecho en sí, tiene consecuencias. Es decir, la ciencia, las comunidades científicas, el conocimiento científico establecido nos dice que estamos traspasando los límites sobre los que descansa la reproducción de las condiciones que hacen posible la vida en el mundo. Y no solo que estamos traspasando esos límites, sino que los estamos traspasando en un grado alarmante. Y no solo en un grado alarmante, sino que corremos el riesgo de desencadenar procesos que luego no podamos controlar. Y además, esto está sucediendo en unos tiempos relativamente cortos. Es decir, las previsiones científicas nos dicen, no os quedéis pensando si es verdad lo que decimos o no, porque como penséis mucho y os paséis muchas décadas pensando antes de decidir y cambiar vuestros comportamientos, las consecuencias pueden ser gravísimas. Y podríamos decir, una economía que quiera entender lo que pasa con la producción, distribución, suministro, consumo de bienes y servicios en el mundo, se supone que no puede ignorar este dato científico que nos ponen delante. Aunque es cierto que yo no sé qué nos sucede a los economistas, debemos ser un poco cabezas cuadradas, porque hay excelentes economistas y buenos amigos que, a pesar de conocer y debatir con ellos de esto no, sigue sin entrarles en la cabeza. Y te pueden escribir en 2015 un tomo muy grueso y decir, yo trato complejamente los temas de la economía mundial. Ahora, dejo aparte la dimensión ambiental. Pues dudo de que pueda ser buen economista. Hoy. Y, por ejemplo, otra cuestión también, que los economistas, y yo soy un economista viejo, es decir, y hablo, por tanto, con perspectiva temporal, los economistas, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a analizar el mundo tomando por normales y por dadas y por eternas situaciones que son excepcionales. Por ejemplo, desde que yo he empezado a trabajar hace 40 años en economía, pues que la energía disponible era la que era y que el petróleo era una posibilidad, era un hecho. Podía oscilar el precio, pero era un hecho. Y nunca nos hemos planteado, o nos ha resultado muy duro plantear, que la época de los combustibles fósiles es una excepción en la historia de la economía mundial. Y no lo debemos ignorar, porque plantea enormes desafíos de cara al futuro. El segundo tema es la globalización. Yo la globalización, hubo un tiempo, hace una década o así, en que llegué a odiarla, sencillamente porque había escrito un libro grueso sobre economía política de la globalización, y hubo unos años en que todo el mundo me preguntaba y me invitaba a hablar de la globalización. Y ya la cogí bastante manía, ¿no? Pero trato de distanciarme. Cuando hablamos de globalización, ¿qué queremos decir? Que los procesos económicos, en vez de suceder en espacios más reducidos, hay una etapa y hay una secuencia en que se van produciendo y cerrando en el espacio mundial. Digamos, la economía lo que hace es producir, distribuir, intercambiar, consumir. Pues bien, lo característico de la globalización es que esos procesos de producción, distribución, intercambio, consumo
tienen lugar en la economía mundial. Necesitan para ser explicados de la economía mundial. Y esto ha sido una tendencia natural del capitalismo desde los orígenes, pero en la etapa actual, digamos desde los años 1970, se ha entrado en una nueva fase caracterizada porque simultáneamente todos los momentos y también las finanzas, por decirlo así, se mundializan. Y eso crea un embrollo y una modificación en la forma de funcionamiento de la economía en todos los espacios muy notable. Y sobre todo la globalización, la mundialización de las finanzas y de la producción tiene grandes repercusiones en la economía mundial. Segundo gran aspecto, además de estas fuerzas que he denominado estructurantes. Pues la economía mundial no se puede entender en nuestros días al margen del sistema económico capitalista. Es decir, yo no quiero ideología, quiero entrar directamente en la comprensión de la economía. Pues no puedes. Es que yo no quiero hablar de capitalismo porque eso es ideología. Te equivocas. Eso no es ideología. Eso es un sistema que funciona a partir de unos presupuestos y con una lógica determinada. Y si queremos entender, tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, en la economía mundial actual, como cuestión de fondo, lo característico es que domina lo que nosotros llamaríamos un orden social neoliberal. Palabrejas, orden social. ¿Qué se quiere decir con eso? Pues que la impronta, la visión neoliberal que considera que el mercado se autorregula solo y que alcanza óptimos y que no le toquéis, que le distraéis y entonces lo va a hacer mal, eso predomina en el conjunto de la economía mundial. Pero con un matiz, que no aspira a funcionar bien. Aspira a que se funcione conforme a esas pautas, pero no tiene pretensión de conseguir que nos vaya bien a todos. Es decir, el éxito es si nos va bien a nosotros, a los que estamos detrás de esa propuesta. Pero si eso implica involución social, menos empleo, precariedad, paro, cuestionamiento del estado del bienestar y exclusión como nueva normalidad, no importa con tal de que esta propuesta, que responde a nuestros intereses, siga haciendo camino. Se dice de forma inestable, amenazada, pero siga haciendo camino. Dura otra década y luego otra década y luego otra. Es decir, la característica es que es una forma de funcionamiento que, a diferencia de lo que hizo el propio capitalismo en las décadas posteriores a la Guerra Mundial, no pretende consensos, no pretende que participen de ese bienestar todos. Y luego, también se caracteriza este capitalismo no por ser, o no tanto, o principalmente explotador, sino también depredador. Depredador de la naturaleza y de los bienes y la riqueza en poder de sectores de la población. Y esto lo ha conseguido con un funcionamiento en el que las finanzas han alcanzado un protagonismo desmesurado. Que las finanzas manden mucho en el capitalismo no es la primera vez que sucede. Después de la Primera Guerra Mundial, el patrón oro, etcétera, lo hicieron. Pero ahora lo hacen con unos rasgos propios, los propios del neoliberalismo, de la globalización, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y no son las finanzas de siempre. Hay nuevos actores, hay nuevos productos, hay una nueva lógica. Y en este conjunto marcado por el capitalismo cabe una pregunta. ¿Es capaz el capitalismo de solucionar los problemas de la economía mundial? Y si no es capaz, ¿qué pasa? ¿Qué problemática de transición se plantea? Vayamos a la coyuntura.
La coyuntura, yo creo que hay que seleccionar, porque si no entramos y los árboles no nos dejarían ver el bosque. Si yo tuviera que elegir 3 rasgos de la coyuntura actual, elegiría los siguientes. En primer lugar, que hay temas que provocaron la crisis de 2008, la que desencadenó, la que todavía estamos, que están irresueltos o agravados. Es decir, los temas derivados de que las finanzas funcionan mal. ¿Para quién funcionan mal? ¿Para los pobres ciudadanos de a pie que van a pedir un crédito? No, no solo. Las finanzas funcionan mal para el buen funcionamiento del propio sistema capitalista. Funcionaban mal en el 2008 y mirad la que estuvieron a punto de armar, y armaron. Y siguen irresueltos esos problemas. Por otro lado, en el tratamiento de la crisis ha habido, simplemente lo enuncio, una de las formas que ha habido de solucionarla es enchufemos dineros en la economía, el quantitative easing, el facilitar cantidad de dinero. Eso tiene consecuencias, entre otras que haya mucha liquidez y que la liquidez nos coja en una trampa y que quienes han insuflado ese dinero han gastado ya esa baza si tienen que enfrentarse con nuevos problemas. Y por otro lado, un elemento muy claro, en el 2008, cuando la crisis, 2008-2009, cuando la crisis está en pleno auge y en plena incertidumbre, recordar que muchos de los pensadores, y no solo de los pensadores, sino de los intereses detrás del sistema, decían, oye, esto hay que reformarlo. Esto hay que reformarlo. Recordar a Sarkozy reuniendo a gente pensante, Stiglitz, Fitoussi, otros, diciendo, oye, ¿cómo hay que reformar el capitalismo? Ese susto se les pasó. Ese susto se les pasó. Y han salido fortalecidos de la crisis. Una fortaleza débil, vulnerable, pero fortalecidos de la crisis. Esa permanencia de problemas es un primer aspecto importante. En segundo lugar, en la coyuntura actual, lo que sucede es que China y los emergentes, los países emergentes en general, pues sobre todo China, ha dejado de crecer al ritmo que crecía en las décadas anteriores. Pero hombre, vamos a ver, es que el ritmo que crecía en las décadas anteriores en un país de 1.000 millones de personas es absolutamente excepcional. Es decir, han entrado China en una senda de mayor normalidad, con reconversión difícil y compleja, pero han dejado de ser los grandes activadores de la demanda y de la coyuntura mundial, con, digamos, problemas que hay la normalización, por ejemplo, en el mercado de primeras materias, pues equivale a crisis para quienes descansaban pensando que esa situación de alta demanda iba a ser continuada. Y en tercer lugar, yo señalaría lo relativo a la paradoja del petróleo. La paradoja del petróleo, ¿cuál es? La paradoja del petróleo es que, por un lado, todos los datos, pudiendo discrepar sobre el momento temporal exacto, nos indican que hemos atravesado o estamos en el pico del petróleo, a partir del cual ya la demanda va a ser superior a la capacidad de generación de suministro. Eso es, y ese es un tema real y enormemente importante a medio y largo plazo. Y entonces la pregunta es, bueno, si el petróleo cada vez va a escasear más, lo lógico es que los precios subieran, ¿no? Y sin embargo lo que sucede, está sucediendo, que los precios se desploman. De ahí la paradoja, por razones complejas, muy importantes, las de naturaleza geopolítica y de
y de utilizar como instrumento de presión sobre determinados países. Pero y esto es típico de la economía, que dice, ¿qué es bueno? ¿Que suban los precios o que bajen? Y si eres un economista informado, pues lo que tienes que contestar es decir, no sé, depende. Es decir, y es que es verdad, no es que seamos unos carotas, es que es verdad, depende, porque vosotros vivís y lo comprobáis, que voz de alarma, que hay inflación, voz de alarma, que los precios, joder, en España ya es por segundo año consecutivo que los precios no suben, ¿no? Bueno, pues evidentemente hay el desplome de los precios del petróleo, que es bueno o malo. Pues si tú contestas como España y te pones la cara a España, importador intenso de petróleo, y dices, bueno, pagamos menos de factura petrolífera, menos importaciones en la balanza de pagos. Entonces, ¿por qué crea un problema en la economía mundial? Pues porque lo crea, porque supone un riesgo para países que a su vez tienen deudas, supone riesgo para empresas, supone riesgo para bancos que han tomado posiciones en torno al comportamiento del petróleo. Pero yo diría que esos tres aspectos nos ayudan a interpretar la coyuntura. Insisto, no en decir si hay que vender este valor mañana porque va a bajar pasado, pero sí para entender qué es lo que a corto plazo está pasando. Insisto, temas irresueltos, el tema de China y los emergentes y la paradoja del petróleo. Miremos a la economía mundial desde la otra sugerencia que os había hecho, que es desde la perspectiva espacial. Desde el conjunto, desde la eurozona o en lo que nos toca. Y todas esas miradas tienen chicha, podríamos decir, hay problemas importantes. Desde la perspectiva mundial, si queremos hablar de la situación y las tendencias, sobre todo, de la economía mundial, ¿qué aspectos creo yo que habría que tomar muy en cuenta? Y no son los que normalmente se toman en cuenta, algunos de ellos. El primero se relaciona con los rasgos de fondo que he dicho antes. El primero es lo que concierne al cambio climático. El cambio climático no es una cosa de la que se ocupan expertos en la reunión esta de París de diciembre y que luego da lugar a algunos titulares de periódicos. Y la verdad es que hace bastante calor en Madrid también. Estamos teniendo Pero bueno, eso nos vienen los meteorólogos y nos dicen, eso son cosas que pasan, las series. No, aparte de eso, que pueden tener razón. El cambio climático y las implicaciones que puede tener para la economía mundial, no sé si en el periodo de vida de todos los que estáis en la sala, o de todos los que estamos en la sala, pero de algunos, desde luego va a ser un elemento determinante en las próximas décadas. Los que tengáis décadas de vida por delante, no os quepa la menor duda de que la problemática derivada del cambio climático va a ser enormemente condicionante del comportamiento de la economía mundial. En segundo lugar, China y Estados Unidos, Pacífico por medio, pues están llamados a entenderse conflictivamente, lo están haciendo ya, lo han hecho durante las últimas décadas. El funcionamiento de la economía mundial de las últimas décadas hubiera sido incomprensible sin el juego implícito o explícito de que yo te compro tus mercancías, tú te exportas mucho más de lo que importas, pero ese excedente me lo agradeces comprándome bonos para poder financiar yo mi consumo interno. Eso que cuando lo escribió no era tan conocido como ahora, Varoufakis,
el libro sobre el Minotauro global, ¿no? Que habla precisamente de cómo se acoplan estos grandes desequilibrios que si no se acoplaran serían como placas tectónicas que chocarían y provocarían convulsiones y terremotos, pero que lleva décadas funcionando, ¿eh? Con ajustes, pero funcionando. Y lo que pasa es que ahí subyace una pugna por la hegemonía, porque los intereses de Estados Unidos y de China no son los mismos. Y cómo se resuelva esta relación en la que subyace una pugna por la hegemonía va a tener una enorme importancia para la economía mundial. Y luego el tercer aspecto, mirado desde la perspectiva mundo, es la aparición de un nuevo imperialismo. Digamos, en los estudios sobre la economía mundial, hace ahora más o menos un siglo, hubo un conjunto de autores, principalmente de entronque marxista, no todos, porque Hobson era más bien liberal, que intentaron captar cómo funcionaba la economía mundial de comienzos del siglo XX, de transición del XIX al XX, la pugna por las colonias, por los espacios, por los territorios. Ha habido una etapa en la que parecía que eso quedaba diluido en la lucha de los bloques, el bloque socialista, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, pero que desaparecido eso, como que esa pugna por espacios y por territorios que iba a perder entidad. Una falsa impresión, una falsa impresión porque se detecta y es previsible que aumente la lucha por el control de espacios, que garanticen recursos singulares, minerales, materiales raros necesarios para el avance de la tecnología en algunas de sus variantes, e incluso algo más elemental. Dice, entonces que quieren controlar espacios para hacerse con rarezas, ¿no? Y con minerales o con... sí, pero también para algo más elemental, es decir, espacios para garantizarse el suministro alimentario, ¿no? El que haya un suministro de alimentos suficiente ante eventualidades, ante contingencias. Y también están bastante interesados en disponer de basureros, de basureros a donde se puedan lanzar residuos, sumideros de residuos, de los que no se computan en economía, pero que existen. Es decir, en economía siempre hemos sido escrupulosos para decir, ¿cuánto cuesta esto? Y hacíamos una letra pequeñita, finísima, y se nos olvidaban algunas cosas gordísimas, que eran como los residuos que no computábamos, ¿no? Y que forman parte de la producción conjunta. Pues eso hay indicios como para pensar que esa conciencia de que es importante puede existir y está ahí. Esos tres rasgos yo diría de cara a, desde la perspectiva espacial, en el conjunto de la economía mundial. Si descendemos a espacios menos totales, porque dijo, el mundo, aterricemos un poco más en cosas que no sean más cercanas, porque si no, pensemos en Europa, y dentro de Europa pensemos, por ejemplo, en la eurozona, ¿no? Por no hablar de la Unión Europea, por no hacer distingos, ¿no? La zona euro. En cierto modo, forma parte de la economía mundial y, en cierto modo, para nosotros es casi el mundo cercano, por lo menos, el mundo que más nos influye, ¿no? ¿Qué se puede decir de esta parte de la economía mundial? Primero, que la zona euro no se puede entender fuera del proceso que he caracterizado antes, de la continuidad y mutación del capitalismo y de la existencia de un orden social neoliberal. Es decir,
no tiene vida propia al margen de ese proceso. Es un fruto de ese proceso. Es decir, es un fruto de un proceso en el que las clases más acomodadas, las que forman el poder, el control, el establishment, pues venden esa retórica del mercado autosuficiente, del mercado autorregulado, de la desaparición progresiva de la intervención pública, lo cual quiere decir la desaparición progresiva de la sociedad, del poder político. La Europa del euro no se entiende si no es como producto de ese mar más profundo que está detrás. Aunque la Europa del euro, aunque sea producto de ese proceso más profundo, tiene luego concreciones y rasgos propios. Que el problema a veces es que si te fijas en estos rasgos y te olvidas del trasfondo, puedes entender malamente el comportamiento de Europa. Y si te quedas solo en el trasfondo, pues se te escapa los rasgos peculiares que tiene el proceso europeo. Sobre ese fondo, lo característico es que nos hemos juntado países que somos muy diferentes, que tenemos rasgos estructurales, los más característicos, los más condicionantes, muy diferentes en cuanto a competitividad, especialización sectorial, tendencia a exportar más que importar o depender más bien de las importaciones. Es decir, somos muy asimétricos. Y juntar en una única zona monetaria a países muy asimétricos es muy difícil. Muy difícil si no se establecen mecanismos de compensación muy fuertes. Y ahí interviene el segundo aspecto de Europa, el diseño que se ha hecho de Europa, las instituciones europeas. Las instituciones europeas han estado al servicio del capital. No del capital, sino de un capital especialmente retrógrado, involucionista, neoliberal y cabrón, podríamos decir, si se me permite el desenfado. O sea, no del capital en general, sino que han estado al servicio de esa concepción neoliberal. Y cada vez más, no tanto el Tratado de Roma, sino Maastricht y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los sucesivos matices han conseguido que esa concepción no solamente exista en el pensamiento y en las políticas, sino que se haya plasmado en las reglas de juego de Europa. Y eso es terrible, porque ni siquiera te tienen que decir que no, sino que te dicen, lee el tratado, mira lo que has firmado, no soy yo quien te lo dice, seamos serios, esto es un club, hemos entrado porque hemos querido. Entonces el diseño institucional europeo no es la causa, pero sí es un factor muy influyente. Y luego las políticas frente a la crisis han sido desacertadas. Pues no han sido desacertadas. Para muchos de los que las han inspirado no han sido desacertadas, han favorecido sus intereses, han salido de la aplicación de esas políticas más fuertes de lo que eran antes de empezar a practicarlas. Han sido desacertadas para conseguir responder a los problemas del conjunto de Europa, de la población de Europa, de las mayorías. Dice, pues sí, pero eso no es lo que nos interesa. O sea, entonces no me acuses de desaciertos si en el fondo he acertado. O sea, y es un rasgo, ¿no? Que salimos de la crisis más neoliberales que lo que entramos, ¿no? Más vulnerables también, más inestables también, pero el susto
de Sarkozy al llamar a los expertos, pensarme otro capitalismo que queremos durar y con este no da la impresión de que se va a cabrear la población, igual no duramos y tal. Bueno, pues eso han conseguido que cambiar el discurso y plantear como necesidad, como sensatez, como responsabilidad, como inversión a largo plazo para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y tal, pues todas las falsas reformas que han estado planteando. Entonces, en cierto modo, esta es Europa. Y entonces, ¿qué opciones hay frente a esto? Un compañero decía, hablando de esto hace un par de días, que Europa es una camisa, la eurozona es una camisa de fuerza. Sí. Y entonces la opción es, ¿dónde vamos a estar mejor? ¿Dentro o fuera? Porque si están mal, ¿dentro del euro o fuera del euro? Estamos hablando de economía mundial. Preguntárselo a un economista, a ver qué os contesta. Las dos cosas tienen costes importantes. Estamos pagando altos costes por formar parte del euro y no hay que explicarlo mucho, lo percibimos en la vida cotidiana. Pero el corte con el euro no es simplemente captar bonanzas y recoger el maná que cae por la mañana. Tiene costes. Entonces, ¿qué aconsejas? Lo que siempre decir los economistas, no sabe, no contesta, en fin, depende, sí pero no, pero también. Pues no, yo postularía un criterio para optar en esa situación entre, por ejemplo, dentro del euro, fuera del euro. El tema del euro no es un tema meramente técnico. Hemos dicho que la eurozona es una concreción de un proceso más profundo. Entonces yo diría que la opción debe tener muy en cuenta dónde vamos a poder acumular mejor fuerzas para afrontar ese problema de fondo, esa confrontación con lo que significa el orden social neoliberal. ¿Dónde podemos plantar cara a ese fondo y a sus concreciones, pero a ese fondo? ¿Solitos en España o dentro de Europa? No, de ahí no se deriva una respuesta automática, pero sí por lo menos un criterio para encontrarla. Terminemos con España, un país, estamos en él, pues si estuviéramos en Francia diría, terminemos con Francia. Primero, desde cualquier país, desde España, lo que sucede en el mundo y en la eurozona nos concierne y nos interesa. Y no se trata de pasar. Eso no, porque si se mantiene, nos estrangula. Entonces hay que implicarse en los procesos de ámbito europeo y de ámbito mundial para tratar de cambiar las cosas y cambiar la correlación de fuerzas. Y ese es un proceso de lenta maduración. No es decirlo ya, es un proceso que requiere tiempo. Y entonces ahí se plantea un dilema angustioso, ¿no? Que también surgía el debate el otro día y decir, y si apostamos por cambiar el fondo de las cosas, el mundo, Europa, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque problemas parece que tenemos algunos, ¿no? Inmediatos y sangrantes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente al paro? ¿Qué hacemos frente a la precariedad? ¿Qué hacemos frente a la degradación de los servicios sociales? ¿Esperar a que madure la fruta de la batalla europea y mundial? Pues a mí me entra una depresión. Yo creo que a cualquier persona lúcida también. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a ese dilema? Pues yo creo que
lo primero que necesitamos es, para la búsqueda de una salida, algunos instrumentos de los que carecemos en economía. Es decir, os voy a hacer un planteamiento, a ver si os suena. La salida, lo que hay que conseguir, una salida que respete los límites medioambientales, que tome en cuenta la dimensión de género, que ponga en valor el trabajo de cuidados y que erradique la explotación y la exclusión. ¿Está bien, no? Está bien como enunciado, pero si todo lo que podemos decir los economistas es eso, y añadir una cosa detrás de otra, creyendo que estamos aportando soluciones, estamos diciendo muy poco. Porque los economistas, nuestro verdadero desafío es ser capaces de integrar esas distintas dimensiones y poder plantear cosas más concretas. ¿A qué damos prioridad? ¿Al empleo inmediato o al aumento y al crecimiento económico de sectores contaminantes? ¿A qué damos prioridad? ¿Al tratamiento de la dependencia es decir, esa visión integradora de lo que son los nutrientes con los que hay que construir una nueva economía? Estamos en mantillas como comunidad de economistas y hay que abordarlo, porque pretender que los enunciados de buenas intenciones como el que he expresado son propuestas operativas, eso no es real, eso no es serio. Y de ahí la importancia del segundo tema. Es muy importante no engañar, es decir, no dar a entender que se puede lo que no se puede. Y entonces mi propuesta es, para no caer en la depresión y en la amargura, es concentrarnos en hacer lo que se puede hacer. En el ámbito económico y en aspectos que condicionan el comportamiento económico. Es decir, en cuestiones que se pueden hacer a pesar de estar en la eurozona, a pesar de estar inmersos en una gran oleada de aplicación del orden social neoliberal. Utilizar el margen de juego que tenemos, porque ese margen de juego existe. Y no debemos mezclarlo con las cosas que no podemos hacer. Voy a poner ejemplos. ¿Podemos nosotros fijar el déficit público que queramos si pertenecemos a la eurozona? No. No debemos entender que podemos. No podemos. Podemos intentar negociar, nada más. Ahora, la estructura de los impuestos y la estructura del gasto social sí podemos actuar sobre ella. Eso no nos lo... Bruselas le gustaría pero no nos lo puede imponer. La presión fiscal real, la efectiva, y la lucha contra el fraude, eso Bruselas no nos va a decir, que ni el Fondo Monetario Internacional, que no. Ellos pueden crear sus escapatorias, paraísos fiscales, etcétera, y ahí podemos hacer limitadamente. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. El perfeccionamiento de los instrumentos de intervención pública con los que actuar en la economía. Ahí hay todo un campo para avanzar, para trabajar de verdad, para desprendernos de prejuicios, para abordar cuestiones que con una falsa defensa de los intereses de las mayorías hemos practicado demasiado tiempo. No siempre la intervención pública es buena. Tenemos que conseguir que sea buena. Tenemos que conseguir que sea funcional. Tenemos que conseguir que esté controlada. Cualquier tipo de externalización es mala, no necesariamente. En algunos casos es evidentemente mala e innecesaria.
pero en otros dependerá de qué campos elijamos, qué criterios establezcamos y qué controles. Es decir, podemos hacer muchas cosas. El funcionamiento de los servicios públicos, bueno, de la sanidad y la educación. Vamos a ver. A mí que no me digan que lo que es la universidad, y soy un universitario profundo, que lo que es la universidad depende de Bruselas. Vamos, hombre. No es verdad. ¿Por qué no se puede, a pesar de las restricciones, una universidad que funcione mejor, más adecuada, no al mercado, sino a las necesidades de la sociedad? Está a nuestro alcance. Como está a nuestro alcance desarrollar algún tipo de banca pública y algún tipo de regulación del sistema financiero, fijar determinadas prioridades o estimular determinadas prácticas ecológicas. Da lo mismo una administración cuyas competencias sean confusas y se dupliquen a una administración pública funcional. ¿Depende de Bruselas? No, depende de nosotros. El sistema político, la justicia, la corrupción, hasta la configuración territorial del Estado. Estábamos hablando algo de ella en los últimos tiempos. Depende de nosotros y solucionarlo bien afecta también al funcionamiento de la economía. Y lo que es más importante es que si hacemos eso, estaremos no solo solucionando problemas reales, sino acumulando fuerzas para ser más potentes al abordar las otras cuestiones que no está en nuestra mano decidir directamente, sino que tenemos que decidir con otros. Bien, lo que se me ocurre sobre la economía mundial. Ahora se trata de ver si alguna de estas cuestiones merece que la debatamos o que profundicemos en ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu intervención, que no termina aquí. Como bien decía él, ahora se abre el turno para que podáis plantearle las preguntas o los comentarios que queráis y podamos debatir al respecto en este teatro convertido en aula universitaria, aula popular, eso sí, abierta a toda la ciudadanía, a todo aquel y aquella que quiera venir. Sobre el futuro un poco de la Unión Europea, si crees que se va a hacer una unión fiscal, que es hacia lo que está encaminada la Unión Europea, o por el contrario se va a parar ahí, porque antes como que lo has dejado caer, ¿no? Que es lo que le gustaría a la Unión Europea, controlar el presupuesto del Estado. ¿Y qué perspectiva crees que hay ahí de este tipo de uniones, si vayan progresando o no, o simplemente se queden en uniones monetarias? Muchas gracias. Entonces, quería saber qué es lo que va a motivar que esas cosas se hagan, es decir, cuál va a ser el punto de inflexión, porque creo que no son temas complejos que no hayan podido llegar a evidenciarse a lo largo del tiempo y no se ha hecho. Entonces, quería saber exactamente qué va a ser el detonante. Si la crisis, como comentabas antes, la han gestionado muy bien porque siguen o incluso han salido más fuertes en sus posiciones, ¿por qué ahora van a hacer ese cambio o se va a producir ese cambio? Y otra pregunta que es un poco así, pero ¿para qué nos necesitan? O sea, ¿para qué el gran capital o el capital nos necesita? O sea, ¿por qué pensamos siempre que la solución pasa por salvarnos cuando les damos igual? O sea, realmente creo que el avance tecnológico y el avance al que estamos yendo, quizás es un estado de ánimo personal, no lo sé, pero veo que cada vez somos menos necesarios. Y me da la sensación que cuando tratamos las soluciones, que creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo, no contamos con algo que por lo menos a mí me crea una duda. ¿Para qué nos quieren aquí? Si vamos a tener problemas de suministros, quieren garantizar la alimentación y demás, pero yo pienso, por ejemplo, en mi abuela, que tiene 96 años. ¿Para qué sirve mi abuela? Y vive con nosotros en nuestra casa, digo, bajo la óptica, obviamente, claro, a mí mi abuela es mi abuela, ¿no? Pero hacia dónde vamos
estamos tragando todos los días con 1000 historias que de alguna forma, digamos, el punto de fuerza no está en el ser humano. O sea, hemos negado tratamientos a enfermos del hígado, de hepatitis, porque es que era caro, ¿no? Nos hemos comprometido con traer a 15.000 refugiados, y no sé si hemos traído 15 o 16 ya. En fin, me parece que las soluciones un poco que tratamos pasan por un cambio mucho más radical y menos, no sé cómo explicarlo, menos teórico. Me cuesta entender hoy en día por qué nos van a querer salvar, por qué van a querer que vivamos y que seamos felices, por qué van a querer una universidad que no trabaje para el mercado, por qué van a querer que mi abuela viva si lo único que hace es consumir y no aportar nada. ¿Por qué todo eso? Buenas, a mí me gustaría que si nos puedes contar cuál es tu opinión o qué sabes o cómo valoras la propuesta del Plan B que se está fraguando desde la gauche francesa y que previsiblemente en el mes de marzo vienen a Madrid a hacer una presentación de estas alternativas que surgen desde los movimientos sociales y de la política de izquierdas en el Parlamento Europeo. Vaya a pasar en Europa es difícil de pronosticar. Es decir, es poco probable que quieran fortalecer incluso su Europa. Es decir, que se produzca un incremento cualitativo del presupuesto comunitario, pues me parece dudoso. Que se produzca una homogeneización fiscal con la actual competencia fiscal entre países. Hay muchas empresas, por ejemplo, transnacionales que le va muy bien, ¿no? Una unión bancaria profunda, si se ven abocados y en tiempos relativamente largos, es posible que sí, pero yo no creo que se detecte una pulsión de reforma profunda todavía en Europa hoy. Es decir, si proyectamos las tendencias actuales, yo esa voluntad, y mucho menos una voluntad de cambio profundo para construir otra Europa, pero incluso su Europa es dudoso que, aparte que Europa es, podemos decir que Europa es lo que manda Merkel, no, Europa es como, Merkel manda más que nadie, pero hay una complejidad de situación. Se puede formar un núcleo europeo, Europa a 2 velocidades, por ejemplo, dentro de la Unión Europea. Eso es una banalidad, porque ya hay una Europa a 2 velocidades, la eurozona y el resto de Europa, o sea, eso van a distintas velocidades, ¿no? No se detecta, y aparte que lo que decía, esa tendencia de tenemos que cambiar muchas cosas porque si no, ese susto en buena medida se les ha pasado. Otra cosa es que con la vulnerabilidad que tienen los procesos, que vuelva a haber un nuevo susto que puede suceder, ¿no? Luego, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cómo hacer lo que habría que hacer? Hombre, yo he dicho que lo que me parece que no es bueno es no diferenciar entre lo que depende, lo que podemos hacer nosotros, lo que dependemos de Europa y lo que estamos condicionados por los procesos mundiales, ¿no? No diferenciar eso, a mí me parece que es incluir una mezcla que te va a proporcionar respuestas para todo, ¿no? Y, por ejemplo, eso no se detecta, yo no lo detecto, en las fuerzas emergentes políticas, ¿no? Un cambio que diga, decir, no, mira, nos comprometemos a esto que depende de nosotros y aquí nos vais a poder exigir sin piedad porque depende de nosotros. No lo mezcléis con
lo que depende de Europa. Es decir, yo un primer tema, lo que se puede hacer, lo primero que habría es que diferenciarlo con claridad y que aprendiéramos los ciudadanos a diferenciarlo y que no nos hagan un revoltijo en que luego, pues como le puede pasar a Tsipras, es decir, claro, mi voluntad era inequívoca, pero luego Europa me ha puesto, pero si ya sabíamos que Europa existía, joder, y ya sabíamos cuáles eran las políticas que estaba teniendo Europa. Tú promete y decir, en lo que depende de mí, lo voy a cumplir, y en esto lo voy a luchar. Y veremos a ver cómo se decanta el proceso. Eso a mí me parece que es esencial, ¿no? Y evidentemente puede haber algún detonante en forma de crisis, pero ojo, que las crisis son oportunidades y como nos lo ha enseñado la crisis que estamos pasando, son oportunidades para todos, para nosotros, si podemos hablar así, pero también para ellos. Y lo que tenemos que conseguir es que si se produce una oportunidad, no sean ellos quienes la aprovechan, sino que la aprovechemos nosotros. No nos necesitan, pues claro que no nos necesitan. O sea, a nivel personal, a la lógica del sistema, con todo cariño y con todo respeto, tu abuela le trae sin cuidado, o sea, y las muchas abuelas o abuelos que existimos, ¿no? Las personas, pero también hay el sistema capitalista. Si lo pudiéramos sentar aquí, bueno, vamos a hablar francamente, pues te diría, pues hombre, no me acuses de lo que es obvio. ¿Cuándo he dicho yo que a mí me interesan las personas? Joder. ¿Cuándo he dicho yo que a mí me interesa satisfacer las necesidades de la población? ¿Cuándo me habéis oído, cuando he hablado seriamente, ¿cuándo me habéis oído decir eso? Yo no he dicho eso nunca. Yo he dicho que es importante reactivar la demanda y que si no hay una reactivación de la demanda, pues las empresas no van a contratar gente. Eso sí lo he dicho, no pongáis en mi boca lo que no es. Es decir, a ese nivel no nos necesitan, pero existimos. Y ellos y nosotros actuamos en una sociedad. Entonces, lo que es evidente, si estamos esperando que nos quieran salvar, vamos aviados. No tienen por qué. ¿Qué hace pensar que vayan a querer salvarnos? ¿Por qué? Tienes toda la razón. Siempre que ha habido avances, han sido avances porque se han conseguido, con resistencia y con lucha social. Y ellos saben que no son invulnerables. Lo que pasa es que ahora no tienen miedo, ¿no? Hombre, igual alguna pesadilla, alguna cosa así, pero así miedo de verdad, el miedo que hace cambiar las cosas, el miedo que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, porque el estado del bienestar y todo eso no fue una ocurrencia, fue una ocurrencia y fue una necesidad. Fue una necesidad de decir, oye, y lo que pasa es que luego consiguieron soluciones que funcionaron. Entonces no nos necesitan, no nos van a conceder nada por las buenas, no vamos a dejar de perder nada que no defendamos si es que a ellos les interesa, ni vamos a conseguir ningún logro que no sea porque acumulamos fuerzas para hacerlo y llega un momento en que teman por la continuidad y la supervivencia de sus intereses. Decir eso es ser muy sensatamente lúcido conservador. Eso no es decir a la revolución, no, es que eso es así, joder. Es que es así. ¿Cuándo ha sido de otra manera? ¿Cuándo hemos conseguido las sociedades derechos, no ya económicos, sino de libertades o derechos cívicos y magnánimamente quienes tenían la posición de poder los han otorgado? Y en el terreno económico menos. O sea, que no pensemos que nos hagamos que nos necesiten. Desarrollemos nuestra propia fuerza. Si no, no hay nada que hacer. Si no, no pensemos que nos van a querer salvar.
Lo que pasa es que convivimos en una sociedad y ellos solo saben hacer funcionar su sistema económico, el que les proporciona riqueza y poder dentro de la sociedad. Si pudieran hacerlo funcionar en una campana de vacío sin personas, pues nos podíamos dar por amortizados. O sea, pero de momento eso todavía no lo han inventado, ni van a poder inventarlo nunca. El plan B en Europa a mí me parece muy importante, digamos, con tal de que no sea la única línea de trabajo. O sea, con tal de que no esperemos del plan B europeo la solución a los problemas que tenemos planteados. Ahora, debe ser una componente del proceso. Si a escala europea no conseguimos acumular fuerzas como para que busquen, se plieguen a otras racionalidades que existen, porque la racionalidad no es la suya es su racionalidad y la que tienen fuerza para imponer, pero pretender como pretenden que esa es la única forma de que las cosas funcionen bien, eso es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, pero solamente conseguiremos imponer otra racionalidad si acumulamos fuerzas para que se revisen las políticas, para que se revisen los tratados, para que haya otro presupuesto, para que las restricciones a los países miembros sean diferentes. Y sin fuerza europea no lo conseguiremos. El camino no creo que sea la solución A o la B. Por ejemplo, ese es un buen camino. Hay otro, por ejemplo, en la tesis que subyace en el libro del triunfo de las ideas fracasadas, ¿no? Es más bien el decir, consigamos logros en los países y construyamos redes que propicien un efecto imitación en que la acumulación de fuerzas, pero siempre vamos a confluir en la acumulación de fuerzas. Y además no son opciones excluyentes, sino complementarias. Si, por ejemplo, nosotros hiciéramos a escala de país bien lo que está en nuestra mano hacer, eso podría generar un efecto imitación en otros. Primero, nos daría legitimidad y fuerza para plantear otras cuestiones. No creo, por tanto, que la esperanza de progreso y de capacidad de resistencia recaiga solamente en una de las fórmulas. Pero es una fórmula bien interesante. Pero de todo lo que estamos hablando aquí me viene una pregunta. Y yo estoy muy de acuerdo con usted y con todos los que estamos aquí en que, en mi opinión, el poder económico le ha ganado la partida al poder político. Entonces nos encontramos con un absurdo en el cual las instituciones no reman a favor de la población y se producen situaciones inversas en las cuales decimos la cabeza del gobierno o el partido de turno, y no me refiero solamente a España, me refiero también a otros países como Italia, como Portugal, como Grecia. Al final la población se encuentra a tener que a echar las cuentas con los gobernantes, y los gobernantes echan las cuentas con los que tienen los poderes que están detrás de todo esto. Entonces, en verdad, yo pienso que esta Europa es como un fantocho de primer ministros y detrás de esto hay como lo que todo el mundo suele llamar los mercados, ¿no? Lo que es los mercados suben, bajan, pero ¿quiénes son los mercados? ¿Quién es que nos controla? Por un lado, y por otro lado, me digo, ¿cómo hacemos nosotros en nuestra individualidad, en la vida de todos los días, a poder contrastar con esta relación de fuerzas? Por un lado tenemos la conciencia personal, es decir, yo soy autónomo y emito factura, pues, por ejemplo, o exijo la factura si no soy autónomo cuando me dan un servicio, o la delego a una institución. Pero hemos visto que ambas cosas por sí solas no funcionan,
porque si no volveríamos a ese fenómeno que así religioso de integridad moral en el cual todo el mundo pues se porta bien y eso genera un clima de imitación. Eso no funciona. Y por otro lado está lo que vivimos en el cual delegamos a las instituciones el control de la sociedad y estaban contra nosotros. Y yo, en mi opinión, es que estamos en una situación de especulaciones, pero me cuesta muchísimo a mí ver que haya de verdad una posibilidad de salir. Sí, tenemos que ser fuertes, tenemos que fortalecernos, hacer bien los deberes, pero esto en verdad es casi una forma diferente de lo que nos viene diciendo la Merkel. Tú pórtate bien, de mientras tanto paga la deuda. Es que, sinceramente, yo no tengo nada en este mundo. O sea, soy como un hámster que está en la rueda y en cuanto la rueda dejo de caminar o de correr, en 6 meses o un año ya no puedo ni pagar el piso, ni pagar el coche, ni ir a trabajar, ni formarme, ni hacer nada. Y creo que como yo, habrá mucha gente que vive esta situación. Entonces, es como que estamos atrapados en una malla, en una red, como un pececito en el océano y no salimos. Yo, sinceramente, me parece muy bien, es verdad, deberíamos empezar a hacer bien las cosas, pero ¿de verdad llevarlo a cabo? Si tenéis alguna idea, compartirla conmigo porque me interesaría, ¿eh? Gracias. En esta de poder económico y poder político, las limitaciones que tienes desde la política institucional, teniendo en cuenta el poder económico, ¿no? Poder económico, que decías tú en tu intervención, vive en un contexto de mundialización de la producción y de las finanzas. En el ámbito de la producción, eso significa un poder de chantaje en muchas ocasiones por el hecho de movilidad del capital, ¿no? De las empresas. En Europa, también lo señalabas, se ha dado a través de incentivos diferenciados, incentivos fiscales diferenciados, y eso ha podido incentivar en algunos casos el movimiento de empresas entre propios países de una misma unidad económica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser una camisa de fuerza también, como lo puede ser el euro o los condicionantes de las instituciones europeas? Y otro aspecto de la mundialización o de esa globalización maldita, como señalabas, sería la mundialización de las finanzas y del poder que tienen, por lo tanto, los capitales financieros, no necesariamente los mismos que los capitales esos que están dirigiendo grandes empresas, ¿no? Para condicionar también la viabilidad de políticas alternativas a través de un chantaje, en este caso, en el ámbito de la deuda, ¿no? Entonces, aquí, además, hay dos elementos bastante coyunturales al respecto de las dos cosas. Por un lado, está la cuestión del debate, la problemática del TTIP, ¿no? Del tratado tratado comercial entre Estados Unidos y Europa, cómo eso puede ser un riesgo para políticas alternativas. Y por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a las finanzas, ¿qué pasa con las renegociaciones de la deuda, las auditorías de la deuda, que en el caso de Grecia se tenía cierta esperanza de que algo se pudiera hacer al respecto? Se han encontrado con un fuerte choque y no sabemos si nosotros nos encontraríamos con lo mismo ante una situación similar, ¿no? Bien. ¿Quieres que dé hueco a otra pregunta? No, o? si quieres contesto estas dos, porque han sido bastante... Aquí tienes bastante, sí. Vamos a ver, el tema de poder económico y poder político, a mí me parece que es una cuestión muy importante. Y aquí se ha producido, como consecuencia de algunos de los procesos de fondo, fundamentalmente el relativo a la globalización, de que ha hablado también José, un fenómeno que ha trastocado el cuadro anterior, que es la pérdida de la simetría entre los espacios de ejercicio del poder económico y el poder político. Es decir, hubo un largo periodo en que el poder económico podía ser muy fuerte y podía incluso confrontarse con el poder político.
pero se movían en el mismo espacio. El problema que ha sucedido con la intensificación de la globalización a partir de los años de 1970, fundamentalmente, es que el poder político se ha mantenido en su espacio de origen y el poder económico y los intereses económicos se han hecho móviles y se han trasladado y se reproducen o en otros espacios o también en otros espacios, con otras opciones. Entonces, esta disociación, el efecto que ha tenido para las relaciones entre la sociedad y el poder económico ha sido perversa. Es decir, porque antes el poder económico lo que podía hacer era, pues si quieres, montar un golpe de Estado, cargarse al gobernante o financiar, pero estaban peleando en el mismo espacio. Ahora eso ha desaparecido y muy a menudo el poder político, sobre todo en estados de tipo pequeño o medio, y nosotros somos de tipo medio, el poder político cuando quiere ejercer e imponer, le va a coger y ya no está. La Coca-Cola se ha ido. O sea, digamos, ¿por qué? Pues porque está entre sus facultades el poder instalar la planta en este sitio o en el otro. Y pongo un ejemplo absolutamente menor. Pero lo mismo en cualquier otra. Esto ha tenido una enorme influencia y se ha mezclado además con otra situación, que al ser más inaprensible y más poderoso, incluso su capacidad para capturar al poder político se ha fortalecido. Entonces, por la doble vía de disociación y que se convierte inaprensible y por captura, la sociedad, los ciudadanos, hemos perdido posiciones clarísimamente frente al poder económico. Es un proceso real, pero no quiere decir irreversible. Y luego también otro terreno en el que nos han ganado la batalla, y ahí los intelectuales hemos tenido una responsabilidad, hemos sido perdedores, claramente, ¿no? Es en el debate no solo de las ideas, que ahí no ha sido tanta porque ellos tampoco han construido ninguna interpretación más fuerte de los procesos, pero en el terreno del ideario sí han ganado. Por ejemplo, es que nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando oímos un discurso? Es decir, es que lo que dicen los mercados, es decir, no te escucho, me niego, no acepto que me hables de los mercados. ¿Por qué no? Porque estás utilizando los mercados como una pantalla. Los mercados es una intelequia. ¿Cómo vas tú a meter mano a los mercados? ¿Dónde están los mercados? ¿Dónde flotan los mercados? Ya en el propio lenguaje es una victoria si aceptamos hablar de los mercados. Los mercados dicen, ¿quiénes son los mercados? El mercado es una institución y podríamos dar una clase de qué es el mercado. Y los mercados o son intereses, y si son intereses delimitables, son capitales, son personas, son conjuntos de personas, son grupos. Y entonces, si aceptamos hablar de los mercados, estamos ya asumiendo una parte de la derrota, ¿no? Posibilidad de salir. Pues mira, nadie nos la va a regalar. Y si consiguen que el desánimo se apodere de nosotros e inhiba la lucha lúcida y la resistencia cívica que ha acompañado a todos los avances de la humanidad, pues no tendremos posibilidad de salir, salvo una catástrofe. Y ellos están haciendo todo lo que está en su mano para que ese comprensible desánimo que te asalta, Cristian, que se extienda. Y a mí a veces también me pasa decir, joder, llevamos años y años luchando, escribiendo, publicando, ¿y de qué ha servido? Te dan ganas de pegarte un tiro, ¿no? Pues entonces, su triunfo. Solo nosotros podremos construir una salida.
No esperemos que nos manden un guía para encontrarla, ni que haya, ni siquiera la política institucional. Porque la política institucional y el poder influir sobre las instituciones y sobre los gobiernos, si lo consiguen fuerzas políticas próximas a los intereses de la ciudadanía, es un logro limitado y que comporta riesgos. Si se confunde eso con lo suficiente, es decir, con ganar la elección, llegar al gobierno, estamos en la vía de solucionar los problemas. Mirad, si el problema es el que yo he propuesto como tesis, ese no se soluciona con el simple acceso a las instituciones. Y si el acceso a las instituciones produce el efecto deseado o indeseado de desmovilizar la acumulación de fuerzas sociales, el resultado neto será negativo, a la postre. No es positivo, pero repito, si los triunfos electorales y la política institucional llevan la consecuencia de desmovilización social, el efecto neto es negativo. Si el diagnóstico que hemos hecho es correcto. Porque se va a necesitar un proceso más dilatado en el tiempo, más acumulativo, para poder crear las posibilidades de salida que tú enunciabas. José, los condicionamientos derivados de las cuestiones de fondo son enormes, de la globalización, la posibilidad que tienen de deslocalizar la producción. ¿A qué ha llevado? Pues a la desintegración de la clase obrera. ¿Qué le ha pasado a la clase obrera? Que se ha despersonalizado, se ha dispersado internacionalmente sin internacionalizarse. Y eso la ha debilitado. Y la dilución actual de la clase media, pues fruto de la globalización también y de la posibilidad de la competencia fiscal y de, por tanto, la reducción de los ingresos públicos y la necesidad de recortes en el gasto público, pues va en la misma dirección. Yo incluso me atrevería a decir, por ejemplo, que soluciones profundas al tema de fondo que tenemos, y es muy importante no olvidarlo, el tema de fondo con el que no es la crisis del 2008, no es el nacimiento del euro. Viene de mucho más atrás, viene de los años 70, de la liberación de los flujos internacionales de capital, del cuestionamiento de la intervención del Estado en la economía. Incluso viene de una cosa que no hemos sido capaces de hacer, que es nosotros no hemos sido capaces de tener una actitud autocrítica para defender lo que nos importa, que es el buen funcionamiento, por ejemplo, de las instituciones públicas. A ellos, el buen funcionamiento de las instituciones públicas, que la intervención en las empresas públicas sea eficaz, que la universidad pública funcione, que la sanidad pública vaya mejorando sobre los buenos niveles que puede alcanzar. A ellos eso les importa menos y nosotros nos hemos dormido en los laureles. No hemos sido capaces de anticipar los tiempos que se venían, de utilizar todas las posibilidades, y nos han cogido en muchos casos llenos de óxido por todas partes, lo cual ha facilitado la crítica y el desmontaje. Pero digo, sin, por ejemplo, en el plano de la globalización financiera, sin poner coto
a la libertad de flujos, de movimientos de capital internacional. Será muy difícil encontrar soluciones. Sin embridar a las finanzas y prohibirles cosas que hacen y controlar otras que hacen, será muy difícil avanzar en una línea de progreso. Y para poner coto a la libertad de movimientos de capitales, que estaba perfectamente, que Keynes y otros sabían que eso era peligrosísimo dejar que se expandiera. O sea, que no es que vayamos contra la racionalidad económica, sin poner coto a la libertad de movimientos de capitales y sin embridar a las finanzas, es muy difícil que seamos capaces de atacar los problemas de fondo. Y para poner coto a esas cosas hace falta una enorme acumulación de fuerzas, que no solamente se va a conseguir a base de voluntarismo, sino se conseguirá a base de voluntarismo, de voluntad y de logros. Que seamos capaces de resistir, que donde hemos dejado que se extienda el óxido afinemos nuestros instrumentos, que lo que se puede hacer lo hagamos y no lo ocultemos, que utilicemos el acceso a las instituciones y no caigamos en el error de la desmovilización social. No vamos a vivir puramente de somos héroes, no somos héroes, somos personas. Y necesitamos no solamente tener objetivos e intereses, sino creer en que somos capaces de conseguir y avanzar hacia esos objetivos y de defender nuestros intereses. Y la historia nos enseña de que es posible. No es fácil, pero es posible. Bueno, agradeceros la charla. Me llamo Daniel y quería comentar 2 puntos. Uno, yo pienso que sería un pequeño matiz de ayuda el por qué no se ha planteado nunca que los intereses fueran simples y no compuestos, como no sé en qué punto de la historia nos engañaron. Cómo el interés va a generar otro interés, eso es lo que hace que la deuda no se pueda pagar, que yo creo que un interés simple, lineal, es suficiente, ¿no?, para retribuir los capitales. Y el otro era que yo lo que he hecho en falta es la democratización, no ya en la política, sino en todos los estamentos, en las empresas, en la forma de las comunidades, a nivel social. No solo votar una vez cada 4 años, sino que en los centros de decisiones públicos, privados y tal, cada cierto tiempo se tenga en cuenta no una votación, sino la opinión de toda la gente. Eso es una de las armas que no estamos usando, ¿no? También porque hay mucha intransigencia y mucha jerarquía. Pero la jerarquía es una cosa que también la tienen ellos estudiada y saben cómo imponerla y saben cómo se comporta la gente ante el miedo y la psicología de la gente, ¿no? Por eso mantienen ellos siempre un nivel de paro alto, un nivel de hacernos sentir pequeños e inútiles. ¿Cómo te lo imaginas? Pero no desde el bloque europeo, sino desde el bloque iberoamericano, como otra forma de salida, no solo con los flujos económicos, sino con los flujos de conocimientos complementarios y de los haceres que en este momento se están generando. De hecho, hay muchas empresas españolas que la salida que tienen es construir para el otro lado del Atlántico. Gracias. Y llegar a las instituciones no garantizan absolutamente nada, yo estoy de acuerdo. Pero eso no podría, si se llega a las instituciones con una intención de reforma real, no puede hacer que la lucha de la calle realmente se active. Porque yo creo que está claro, tenemos un ejemplo, Felipe González vino diciendo que cambiaba, pero lo que cambió, es decir, las asociaciones de vecinos se las cargó, es decir, que era un movimiento importantísimo. Es decir, si ahora viniese una organización con intención de cambio real, podía incentivar a que la calle se pusiera en movimiento. Y luego otra cosa, es decir, hace cosa de 3 años oí a Martín Seco decir que el euro no era viable. No era viable por varias razones.
ya no me acuerdo bien, pero me parece que dijo, no hay unas instituciones europeas como un gobierno, no hay un banco europeo real, y luego lo fiscal, tampoco no hay nada que desde las instituciones pueda decir una unidad fiscal. Y bueno, pues eso es todo, gracias. Sí, entiendo que el individuo, o el ser humano, lo que quiere es la felicidad. Entiendo que estos señores que dominan y controlan todo deben ser muy felices. O sea, realmente no se les podría atacar por ahí, pero bueno, tan felices sois que queréis seguir manteniendo entre cuatro este tinglao. Enlázalo como puedas. No, lo voy a enlazar, voy a contestar, a comentar todo. Algunas veces repreguntando, porque esos son ya trucos de viejo profesor, ¿no? Qué interesante. Entonces, ¿tú cómo crees entonces? ¿Qué entiendes por lo de la felicidad? Llegamos. Evidentemente, no solo el interés compuesto, sino el propio papel del dinero. El dinero es para poder comprar y vender, pero el dinero es una relación de poder. Y el dinero permitió superar el trueque, pero al introducirse, introdujimos un elemento de unas consecuencias enormes. ¿Qué medida se puede, en sociedades complejas y más allá de entornos limitados, prescindir del dinero o controlar el dinero? Digo porque me parece incluso de más calado que el interés compuesto, que la verdad no sabría decir cuándo empezó a practicarse. Habría que pedir a algún colega de historia económica que lo resolviera, ¿no? También el tema que se dice, y lo enlazo, antes cuando se hablaba también de integridad moral, ¿no? Cuando se habla de democratización en la sociedad y no solo en las instituciones, evidentemente que hay una tarea que no podemos decir, y el gobierno que solucione. Como ciudadanos tenemos muchas cosas que podemos construir y que podemos hacer a avanzar con nuestra práctica y en nuestros entornos. Y no son banalidades. Es decir, es que un país, y además, hablando de economía mundial, vamos a empezar a hablar de prácticas individuales o de pequeños grupos. Pues sí. Las prácticas individuales y de los pequeños grupos cuentan. Otra cosa es que nos quedemos solo en ellas. Digamos, aquí es solamente el comportamiento individual. No, hay dinámicas sociales. Pero evidentemente, si nos habituamos y si se va tejiendo una sociedad que esté acostumbrada a decidir en los entornos en los que vive y que alcanza, le será mucho más difícil a otros hacerle comulgar con ruedas de molino en contra de lo que es su práctica habitual. Luego eso también sería importante y yo lo incluiría dentro de hacer lo que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer avanzar también en ese terreno y evitar que nos hagan sentir pequeños si con nuestra práctica tomamos conciencia de lo que somos junto a otros y trabajando con otros, ¿no? La globalización, vamos a ver, la mundialización, el acercamiento, el conocimiento de otros, la interacción con otros, la mundialización no es mala. O sea, la proximidad tiene ventajas, sobre todo en contextos de problemas medioambientales, que van a ponerse en valor. Pero yo no estoy en contra de la globalización. Yo lo que estoy radicalmente en contra de la globalización que han construido los intereses dominantes al servicio de sus intereses y como mecanismo para desintegrar la capacidad de resistencia y de propuesta de los sectores populares.
Entonces hay aspectos de la globalización, de la interconexión, incluso de territorios próximos y de experiencias de aprendizaje que pueden ser extremadamente valiosas. La concepción, nosotros hemos hablado del bienestar y de la sociedad del bienestar, pero igual el buen vivir y la buena vida tenemos que aprender de ello, no por la semántica de que sea más bonito, sino porque tiene detrás prácticas y cultura y experiencia con la que nos podemos enriquecer indudablemente, indudablemente, y tenemos que ser porosos a esas posibilidades y aprender de donde se puede aprender y enriquecernos con ello. Y hay muchas cosas que podemos aprender, sin lugar a dudas. Y el eurocentrismo sería un pecado imperdonable a estas alturas. Sobre todo, digamos, en mi caso, sigo trabajando temas sobre el mundo y la economía mundial desde hace mucho tiempo. O sea, totalmente de acuerdo. Yo no he dicho que llegar a las instituciones y tener éxitos electorales lleve necesariamente a la desmovilización social. No tiene por qué llevar a la desmovilización social, pero hay un riesgo. Lo he señalado y es correcto, y algunos por edad lo conocemos. ¡Qué alegría! Que al fin, después de… los más jóvenes no saben lo que es estar viviendo y estar cumpliendo años y una década y otra, y estar convencidos de que no era inmortal, pero en el fondo que estamos convencidos que no se moría, ¿no? Y de repente hay una cosa que conecta con lo que representó en este país, otra forma y otra posición en el mundo y otro país. Y llegan los socialistas al poder y las asociaciones de vecinos, que era una de las experiencias más ricas forjadas desde abajo, como si hubieran cogido una goma de borrar y se hubieran aplicado con intensidad a la tarea de hacerlas desaparecer. Ese es el riesgo, eso es lo que no puede ser. Tenemos experiencia de que ha sucedido, no nos debe volver a pasar, no tiene por qué pasar. Pero debemos ser vigilantes, sobre todo si la batalla que tenemos que dar no se da con un ejercicio de gobierno a corto plazo, es decir, y ahora vais a ver qué batería de medidas pongo en los 100 primeros días. Bien, eso está muy bien, pero la batalla es de mucho más calado. Entonces no podemos, por un triunfo menor, importante, pero menor, desmontar la acumulación de fuerzas que vamos a necesitar si queremos seguir corriendo la maratón. No peguemos un sprint y digamos si nos quedamos… si lo que tenemos que recorrer es 43 kilómetros. Y nosotros, la batalla de fondo en la que estamos se parece más a una maratón que a un triunfo electoral o una carrera de 100 metros. Pero no tiene por qué pasar, pero consigamos que no pase. Y más los que tenemos esa experiencia de memoria personal, histórica, de qué situación similar se ha vivido en este país. Martín Seco tiene la ventaja de que lo del euro lo dijo desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo compartía mesa con él de debate justo antes de las elecciones europeas y tiene ahora todo el derecho a decir, siempre lo he dicho, ¿no? Hay un punto, es que si considera que el error del euro o las consecuencias de la política derivada del euro proviene y tiene su causa originaria en un mal diseño institucional, yo creo que se equivoca. El mal diseño institucional es reflejo de lo que hemos estado comentando. Es plasmación de una política que ya venía ascendiendo y que se plasma en ese mal diseño institucional. ¿Por qué? Pues porque no quieren un presupuesto, no solo porque existen países reticentes, sino porque no quieren un presupuesto potente que permita actuar sobre los desequilibrios europeos por toda una serie de razones. El tema está, las instituciones son una parte del problema en el ámbito europeo, en el euro, sin lugar a dudas. ¿Son la causa de los problemas europeos? Yo creo que no. Y si Martín Seco pone el énfasis ahí, pues le diría que discrepamos.
Lo que estoy seguro es que quieren acumular. Que quieren, pero no quieren acumular porque sean malos, no son malos. Son así. Es decir, son un eslabón de un sistema en que están la necesidad, requiere apropiarse del excedente de otros, reservarlo para sí, porque invertirlo para ganar más dinero. No sé si buscan ser felices o son presas del síndrome de acumular malditos. No, por eso. O sea, que no buscan la felicidad. Y también podrían decir, como antes cuando decíamos, no me imputéis, nunca he dicho que quiero ser feliz, lo que he dicho es que quiero ganar dinero y acumularlo. Y que el sistema depende de eso. Y como el sistema depende de eso, andar con cuidado con lo que hacéis, porque os saco tarjeta roja. Bueno, pues antes de terminar, permitidme, y antes de agradecerle a Ángel, señalaros que la próxima sesión que tenemos del curso de Economía será el 8 de febrero, es decir, dentro de 15 días, como siempre entrelazándose con las sesiones del curso de Historia. Y la próxima sesión la darán María Llanos y Genoveva López. Hablarán pues de la misma manera en que hablamos aquí de los marcos espaciales y hablábamos también de la economía funciona dentro de un sistema natural, pues también aquí la economía es parte de un sistema social y por lo tanto es necesario tratar el marco cultural y social en el cual la economía se instala y la crisis en este caso se instala, es de lo que van a hablar estas dos compañeras y en particular también de qué marcos de pensamiento son necesarios para poder construir precisamente una economía que ponga en el centro el bienestar de las personas, contrariamente a la economía actual que pone en el centro la acumulación para unas pocas personas. Así que, bueno, lo último simplemente, pues agradecerte, Ángel, que hayas venido, agradecer a todas las personas que hayáis asistido vuestra asistencia, las preguntas, los comentarios, invitaros a que sigáis viniendo y sigáis participando. Y agradecer a los técnicos audiovisuales también por su colaboración. Así que nada, pues muchas gracias y hasta la próxima sesión.